Bienvenidos a este espacio de información de nuestra página web. Hoy el tema que vamos a tratar es, yo creo que no raro, sino extraordinariamente inhabitual. Es la malformación Chiari tipo 1. Entra dentro de las enfermedades raras, pero dentro de neurocirugía es algo con lo que estamos razonablemente familiarizados. Y es algo complejo y por eso vamos a ir un poquito despacio intentando explicarlo, aunque después ya tranquilamente en la página web cualquier persona interesada puede verlo más detenidamente. Lo primero que habrá que ver es de la anatomía, y volvemos a decir la cosa interesante o curiosa de la medicina, cómo describe con palabras normales sucesos anatómicos. En este caso es la palabra amígdala cerebelosa. Amígdala, también tenemos una en la garganta, viene del griego, que significa almendra, por la forma que tiene. Entonces es la última parte del cerebelo y que tiene esa forma de almendra y que se sitúa ya al final, abajo en el agujero magno, ya lo veremos. De todas formas, siempre siguiendo los esquemas docentes de medicina, pues vamos a la historia y el por qué se llama de esta forma. Y es que Chiari, aproximadamente en 1891, pues describe tres tipos de alteraciones a este nivel, ¿no? Uno era lo que llamó ectopia cerebelosa. Ectopia significa que está fuera de su sitio, esa amígdala, ectopia de la amígdala cerebelosa, después que coincidiera con una malformación que veremos abajo o que coincidiera también con otra malformación que veremos occipital, ¿no? El caso es que Arnold describió un caso de estos y sus discípulos pues, hicieron bien y acabaron llamando a esto una malformación de Arnold-Chiari. Y esto pues duró muchísimo tiempo, hasta que se revisó la literatura en los años 60 y ya quedó que esto, el nombre se le dio al que tiene el mérito de haberlo hecho, que es Chiari. Y Chiari tiene varios tipos, o describió varios tipos. El tipo 1, que es de lo que vamos a tratar, es ectopia, o sea, la amígdala cerebelosa está fuera de su sitio. Pero claro, cuando está fuera de su sitio es porque se introduce en el agujero magno. Aquí estaría el agujero magno, lo veremos, y se introduce por debajo. Y este es el tronco cerebral. Aquí hay otra imagen parecida, en que hay como una especie de tapón que se introduce y no hay blanco del líquido cefalorraquídeo y el tronco cerebral incluso se ve ahí como comprimido. Este tipo 1 a veces también se asocia con un problema que se llama siringomielia o hidromielia, y es que haya más agua dentro de la médula. Eso ahora veremos por qué, pero es verdad que entonces la médula desde dentro se siente comprimida. Se va a desarrollar una clínica parecida a lo que hemos hablado en otras charlas de los tumores intramedulares. El tipo 2, que no vamos a tratar y vamos muy rápido, es que a esa ectopia de la amígdala cerebelosa se asocie abajo, en la infancia, en el recién nacido, con una espina bífida. O también recién nacido, el tipo 3, en que esa salida del sistema nervioso esté a nivel occipital. También se trata, pero no lo vamos a comentar ahora. Y también hay un Chiari no congénito, por decirlo de alguna forma, que ya no es ectopia, sino que es que la amígdala cerebelosa se hernia, se sale y se mete por el agujero magno, pero porque hay realmente una masa por encima que la empuja. Pero eso, solventando este problema, obviamente pues se soluciona la situación. Pero la situación como tal es seria en cuanto a que ocurre lo mismo. En el agujero magno hay un compromiso de espacio y el tronco cerebral se ve comprimido por la amígdala cerebelosa. En ese sentido, el tronco cerebral, que es muy complejo, no lo vamos a tratar, pero que es donde están los pares craneales, los centros respiratorios, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo vamos a ver. Eso también en cuanto a la anatomía, por hacernos una idea, esa unión, o sea, ese tronco cerebral y la amígdala cerebelosa que se ha metido, se ha introducido, es porque se está introduciendo en lo que es el agujero magno. El agujero magno, también, que otro nombre en medicina, de los antiguos, es el agujero mayor que hay en la base del cráneo. Y por ahí tiene que pasar el bulbo para unirse con la médula, y por ahí
digamos, se cuela o se introduce esa amígdala cerebelosa de forma anómala. Es un sitio que tiene muchísima movilidad, movemos la cabeza, y por otro lado pues está protegido por hueso. Y esa protección, a su vez, hay todos los músculos de la nuca, de la parte posterior de la cabeza, que nos mantiene la cabeza derecha y nos permite girar, etcétera, que es un sistema muscular extremadamente complejo. Y además de eso, en esa zona, que es lo más complejo de entender, forma parte de la circulación del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo, por decirlo muy esquemáticamente, se forma en lo que se llaman los ventrículos laterales, que están dentro de los hemisferios cerebrales, pasa a través de un tercer ventrículo, pues estos serían 1 y 2, según el derecho e izquierdo. El tercer ventrículo pasa por el acueducto de Silvio, esto es el cuarto ventrículo, que tiene esta forma, como de tienda, y de ahí sale por unos agujeros, por los orificios de Luque de Magendie, y se va el líquido cefalorraquídeo a una situación que aquí está el agujero magno, y aquí hay una zona, un espacio de líquido cefalorraquídeo grande. También los antiguos le llaman, desde siempre, y se llama cisterna magna. O sea, hay más espacio de agua aquí que en cualquier otro espacio de fuera del cerebro Se llama cisterna magna. Y después ahí, encima de la cisterna magna, está el cerebelo y el tronco cerebral. Lo normal es el líquido cefalorraquídeo pasa por aquí, sale del cuarto, va a la cisterna magna y desde ahí se distribuye al resto del cerebro y abajo, a la zona espinal. Y las cosas pues funcionan. Ya hemos dicho otras veces, la persona se produce 500 centímetros cúbicos, medio litro al día de líquido cefalorraquídeo, que sale y se renueva. El problema es que es la teoría hidrodinámica de Gardner. Si en el nacimiento, o sea, mientras se está formando el sistema nervioso antes del nacimiento, aquí hay una introducción no se abren bien esos agujeros de salida de líquido del cuarto ventrículo, podría haber una presión en un momento determinado de la presión desde fuera por líquido cefalorraquídeo acumulado, que haga que el cerebelo que se está formando se meta en esa parte, la amígdala se meta en el agujero magno. Después se abren los agujeros, pero eso ya está introducido y sigue creciendo o desarrollándose el encéfalo, pero cuando se abren los agujeros, tardíamente también el líquido del cuarto ventrículo no tiene otro remedio que meterse y seguir en la parte, circulando en la parte de dentro de la médula, y forma esa hidromielia o esa siringomielia. Es decir, es un fenómeno y un trastorno hidrodinámico muy complejo. El resultado final es, como se ve aquí en este paciente, la amígdala se mete por debajo del agujero magno, el tronco cerebral está comprimido y la columna cervical, la médula espinal, tiene esto, que todo es líquido cefalorraquídeo. Hay otra parte y otra forma de explicarlo, es que si esto se introduce aquí al final, digamos que hay un tapón. Cuando se hace más esfuerzo, esto se tapa más, si no se tapa menos, pero realmente va a circular mal el líquido cefalorraquídeo. Y no necesariamente pues tiene que formarse esa siringomielia. La idea es que de todas formas este problema, aunque sea de nacimiento, se manifiesta algunas veces muy precozmente, pero se puede manifestar en personas de 50, 60 o 70 años. Y al final va a depender probablemente de toda esa dinámica del líquido cefalorraquídeo, de los esfuerzos, de la vida que haya hecho. Es decir, que al final, una vez que da la cara, el problema está en que si esa clínica va a ser progresiva o no. Y en general sí, aunque sea lentamente progresiva. La idea es que, como dice Gardner, pues el líquido cefalorraquídeo no puede salir a la cisterna magna y provoca, como hemos dicho, esta siringomielia ahí dentro, ¿no? Aunque hay Chiari que no tienen siringomielia. Bien. Desde el punto de vista de diagnóstico, antes era muy complejo. Estos son imágenes antiguas de cuando se introducía aire o contraste dentro del líquido cefalorraquídeo, y bien, el diagnóstico era algo complejo, pero hoy día es realmente muy fácil, porque con una resonancia se ve inmediatamente que si está la amígdala cerebelosa
está por debajo y se puede medir por debajo del agujero magno y se ve muy bien si cuando hay siringomielgia, cuando hay líquido o hidromielgia líquido dentro de la médula, de la médula espiral. Entonces realmente el diagnóstico es muy fácil. Es verdad que a veces se pueden descubrir este tipo de alteraciones no tan graves como esta y la persona está asintomática, bien, y no hay por qué darle más, probablemente porque el líquido cefalorraquídeo todavía tiene, aunque sea un milímetro, donde puede estar pasando y se puede estar distribuyendo bien, ¿no? El problema es que en la clínica, desde el punto de vista clínico, pues hay cefaleas, inestabilidad, pérdida de habilidad en las manos, las sensaciones raras, ¿no? De manera que no son bien definidas por el paciente porque no las puede definir bien, son raras y que puede llevar a una situación muy curiosa donde se puedan confundir con trastornos funcionales o psicológicos, cuando realmente lo que hay que hacer es una resonancia y se hace el diagnóstico. Desde el punto de vista por esquematizar, la clínica entonces, pues tenemos primero que ese amígdala al entrar aquí hay una compresión del tronco en el agujero magno, entonces hay dolor de cabeza, hay alteraciones del sueño, se habla, hoy día no pasa, antes sí, porque no se descubría tanto, que puede haber incluso muerte súbita, se queda la duda. La otra es, si hay una siringomielgia aquí dentro, va a haber alteraciones de la médula cervical a ese nivel, con alteraciones de la sensibilidad y pérdida de fuerza en las manos, puede haber dolores y después hay defectos de la musculatura, de la inervación y porque puede llevar incluso a escoliosis en la columna, ¿no? Como el cerebelo, esta parte del cerebelo puede estar también comprimida, pues puede haber ataxia, la inestabilidad e incluso nistagmo, de que el ojo, cuando lo lleva uno a un lado, los dos ojos, pues se mueve de forma rápida. Y si hay afectación del tronco cerebral, pues puede haber incluso trastornos en la deglución. Y sobre todo, si hay ya una obstrucción de ese líquido, puede empezar a generarse una hidrocefalia. Es decir, el síndrome es muy complejo, no todas las personas se presentan con esto y hoy día prácticamente se llega al diagnóstico bastante más rápido, ¿no? El diagnóstico, como hemos dicho, pues es con la resonancia que se ve muy bien. Después en el TAC tenemos que ver, porque a veces se asocia con malformaciones óseas de toda esta zona, del atlas y del cráneo del final, y hacer también resonancia de toda la médula para ver si hay siringomielgia o no. Para ver cómo funciona el tronco es importante hacer estudios de sueño, donde se ven, puede haber trastornos de sueño y también potenciales evocados, tanto sensitivos, es decir, que se estimule las extremidades superiores e inferiores y se recoge la actividad aquí, o al revés, se estimula aquí la corteza cerebral y se ve el electromiograma en los brazos y en los pies. Y eso, toda esa información tiene que pasar por esta zona. Entonces se ve si hay o no hay objetivamente una compresión del tronco cerebral. Y llegamos a la parte importante del tratamiento quirúrgico, es decir, cuándo se debe de operar, cómo se opera o por qué se operan los pacientes, que es lo que se puede comentar y es difícil, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que el Chiari, uno, es una falta de armonía, es decir, la casa está más pequeña que en esa zona del agujero magno que el contenido. Entonces no hay tratamiento médico, es un problema, digamos, mecánico, ¿no? Entonces el solucionarlo va a depender de la evolución y del criterio médico y de cómo está el paciente, etcétera, ¿no? Al principio, no hasta hace pues, relativamente poco tiempo, basado en la propia idea de Gardner que lo propuso, pues decía, como eso funciona mal, lo que hago es quitar, aquí está quitada la parte del hueso occipital y la dura madre, esto es el tronco cerebral, aquí están las amígdalas cerebelosas, el agujero magno vendría aquí, esto es el cuarto ventrículo y el agujerito que es el óvex que comunica con el centro de la médula, está aquí, y lo que se hacía se ponía un tapón de músculo. Cuando se producía, era una intervención pues, agresiva y el posoperatorio mal y no acababa fue la primera propuesta y no acabó. Después fue evolucionándose en el tratamiento médico hasta que quedó en la actualidad como se hace. En el libro que editamos, el capítulo del doctor Sauquillo, pues realmente describe y definió bastante bien el tratamiento que se lleva ahora mismo. Entonces la idea del tratamiento es, como lo hemos dicho, el continente y contenido en ese espacio, falta espacio, hay que abrir la caja.
Entonces aumentar el contenido del continente, mejor dicho, de la fosa posterior, ¿no? Y esto se hace pues, con cirugía pues, cada vez más sofisticada, ¿no? Esto puede ser aparentemente fácil porque es quitar hueso y quitar de una madre y bueno, el neurocirujano está enfrentándose pues, con una frecuencia grande encima después de eso a tumores que están por dentro. Luego es, digamos, en una fase en que la puede hacer cualquiera. Aunque yo creo que desde mi punto de vista yo aprendí de uno de mis profesores y que fue el doctor Carrillo, a mí me enseñó cuando era yo más joven, que las operaciones pequeñas hay que hacerlas como la importancia de las grandes. Y yo creo que eso se puede llevar aquí. Es decir, el TIARI es fácil, entre comillas, es una operación que no es compleja, pero cuando se pierde y se baja la calidad de la cirugía, se puede pagar un alto precio. Entonces yo creo que hay que tratarlo con toda la tecnología y con toda la parafernalia neuroquirúrgica que tenemos para abordar problemas serios de neuroquirúrgicos. En ese sentido me refiero de que es muy importante tener TAC y resonancia en 3D y tener una buena imagen de esa estructura que tiene ese enfermo, tener neuronavegador que nos guíe bien, porque a veces hay problemas de venas importantes que hay que conocer que existen para no tener problemas en la cirugía. Es importante, antes se hacía con los enfermos en posición sentado y con riesgo de que hubiera embolia gaseosa y problemas graves. Hoy día se puede hacer con el enfermo estando en decúbito prono, estando boca abajo, sujeta la cabeza, con el navegador, etc. Eso se puede. La apertura es también importante de hacer que estos músculos nosotros vayamos por línea media y no romperlos, sino separarlos de la parte occipital y del aldas y del axis, de las primeras vértebras cervicales, y después lo que se hace es hay que quitar el hueso y si baja por debajo del aldas o del axis, hay que quitar la parte posterior de esas vértebras, de manera que quede la caja más amplia. Esto se hace, yo creo que es mejor, pues con motor de altas revoluciones y guiado por navegador. Bien. Después de eso, hay que tener un exquisito cuidado al abrir la dura madre para no abrir, si es posible, la aracnoide, es decir, respetar al máximo la anatomía. Quitar la dura madre y después sustituirla por fascia lata, como veremos, de manera que después se pueda ampliar el hueco y reaparezca en ese enfermo, no reaparezca, aparezca por primera vez la cisterna magna. Esto es las imágenes quirúrgicas, aquí ya se ha quitado el hueso, se ha hecho la craneotomía y se va abriendo la dura madre teniendo cuidado de respetar la aracnoide. Ahí se ve transparente y el tronco cerebral y la orbital está aquí. Se va abriendo de una forma especial con cuidado, la dura madre se abre y después lo que se va a hacer es poner una plastia, una vez abierta la dura madre, poner una plastia que haga que esa caja sea más grande, se expanda, tenga más sitio el tronco cerebral y la amígdala. Y se cose con punto. Esto que se utiliza y nosotros utilizamos y lo preferimos es la fascia lata, que se coge, que es una cobertura del músculo que hay en el muslo y que tiene una textura muy similar a la de una madre, con lo cual ahí ponemos algo que la naturaleza no va a rechazar, la reconoce como suya. Y ahí después con los puntos, como proponía el doctor Sorquillo, con los puntos de la dura madre se puede tirar un poco como si fuera una tienda de campaña y después sujetar al músculo que después se va a cerrar. De manera que ya veremos algunas imágenes, ¿no?, de esta situación. En cuanto a las prácticas, pues en la literatura hay mucho y nosotros creemos que es mejor los injertos de uno mismo y la fascia lata permite tener un injerto amplio de manera que la ampliación de esa fosa posterior sea mayor y sin generar ningún tipo de adherencia y cosas de reacciones de la naturaleza, ¿no? Los sellantes para evitar que no salga líquido, también hay sintéticos, pueden ser incluso de autóloga de trombina, pero en general si hay una buena sutura no es necesario. Los problemas que tienen es eso, es decir, si uno baja los dinteles o los niveles de exigencia quirúrgica,
puede haber un cierre defectuoso de esa dura madre y a salir líquido cefalorraquídeo y generar incluso meningitis y generar problemas postquirúrgicos, que es lo que hay que intentar evitar, ¿no? Y normalmente no se sabe por qué, pero este tipo de pacientes, si hay problemas en la herida quirúrgica, tramitan mal. Es como si hubiera más problemas que cuando se hace una craneotomía por otras causas. Entonces, los resultados, aquí se puede observar bastante bien cómo aquí estaba la amígdala cerebelosa introduciéndose por el agujero humano que viene por aquí. Aquí no hay líquido cefalorraquídeo, el blanco es el líquido, esto es la amígdala, esto es el tronco, como el tronco está ahí comprimido, tampoco hay líquido, nada, es decir, es un tapón, ¿no? Como al ampliar y quitar esta parte de aquí del hueso occipital y ponerle también la dura madre, que es como una tienda, como aparece este blanco, que es la cisterna magna, y la amígdala cerebelosa está ya separada, incluso no comprime el tronco cerebral, incluso el tronco cerebral se puede ver como por delante del tronco cerebral ya sí aparece líquido cefalorraquídeo, es decir, se queda toda esa zona perfectamente descomprimida, ¿no? Pero incluso en algunos casos, como puede ser aquí, pues aquí hay una gran hidromielia y como después de hacer esta cisterna magna reaparece, pues la cavidad dentro de la médula disminuye de una forma extraordinariamente importante. Entonces, ¿cuándo y por qué se debe operar el paciente? Pues que ya no le quiero yo dar más complejidad porque puede ser difícil, es la relación entre el enfermo y el médico, aunque hay una serie de parámetros y de normas pues, para indicar la intervención quirúrgica, que la podrán encontrar después en la página web. Y nada más, muchas gracias. Si quieren se pueden dirigir a mi página web y allí arriba a la derecha tienen una zona de búsqueda y pueden poner Chiari 1 y encontrar más información. Muchas gracias.